días, señores pasajeros. Dianina XL les da las gracias por haber elegido este vídeo de la compañía Dianina Airlines con destinación Vacaciones Low Cost. Les recordamos que tienen a su disposición asientos XL. Ahora desabróchense los cinturones y mantengan el respaldo en posición vertical. Gracias por su atención y feliz vídeo. Y como os iba diciendo, llega el verano, llega el calor y queremos todos ponernos muy morenos, irnos a la playa. Como veis, estoy más blanca que la pared, no sé vosotros cómo estaréis, y necesito un poco de vacaciones. Necesito también desconectar, pero lo de siempre, el dinerito. ¿Qué pasa con el dinerito? Porque también tenemos derecho los que tenemos un poquito de menos, de irnos por ahí, pasárnoslo bien y evadirse un poco de lo que viene siendo el trabajo, la familia, todo en general. Yo personalmente siempre cuando quiero viajar por Europa para vuelos de corta distancia, como mínimo un mes de antelación. Ahí podemos conseguir muy buenas ofertas. Pero si sois maravillosos, divinos y estupendos y podéis permitiros iros al otro lado del charco, con 8 o 10 meses de antelación va genial. Encuentras también precios bastante económicos. Hace poco vi un vuelo que iba de Milán a Miami y eran 700 euros ida y vuelta. Que quieras que no, dices, vale, es un dineral, pero si tienes un año para ahorrar, pues te lo puedes ir planteando, ir preparando también el body XL, ¿vale? Para lucirlo en la playa de Miami Beach, con tus patines, con tu bikinazo, a darlo todo. Si no tenéis la suerte de poder iros más de una semana o 2 semanas y pegaros todo el verano a la Bartola, podéis iros, por ejemplo, entre semana, los martes y los miércoles, fijaros bien, porque los vuelos son muchísimo más baratos. Si vas y vienes, a lo mejor son 30 euros. Y 30 euros, ¿qué te gastas en 30 euros? En un bolso, en una comida, pues oye, dices, me voy a pasar una noche a Praga, a Budapest, a donde me apetezca. Pero si tenéis un jefe o un trabajo que no os permite pediros esos días entre semana, no pasa nada, iros el fin de semana. Pero vete, no porque cueste mucho, no te vayas, porque te voy a dar el consejo. Vuélvete el lunes por la mañana. Yo lo he hecho y la verdad es que te ahorras muchísimo dinero y merece mucho la pena. Te vas directamente del aeropuerto al trabajo, pero bueno, duermes un poquito más el lunes, te acuestas un poquito antes y que te quieres lo baila. Oye, algo que pasa habitualmente es que todo el mundo se quiere ir a las mismas destinaciones. Si por ejemplo dices, jolín, es que los vuelos a Edimburgo están todo el año, cualquier día, incluso martes y miércoles, carísimos. No me compensa ir y volver para poco tiempo. No pasa nada, cogéis un mapita y miráis aeropuertos que estén cerca del aeropuerto de destino donde vais. Porque muchísimas veces, pero os lo digo de verdad porque me ha pasado, compensa, por ejemplo, en el caso de Edimburgo está Glasgow, que está al lado, luego te coges un autobús y te sale muchísimo más barato. Y aprovechas también y ves otra ciudad. Tienes súper claro que quieres irte de vacaciones, pero no sabes dónde. Nos ha pasado muchísimas veces. Yo he descubierto algo maravilloso en la página de EasyJet, gran compañía low cost. Te mando un besito, porque siempre me permites viajar con muy poco dinerito. Tiene una opción que se llama Inspírame, en la que tú puedes poner simplemente el aeropuerto desde donde quieres salir y las fechas si las tienes claras, o si no, pones la estación que quieras ir, verano, invierno, otoño, le das a clic, seleccionas tu presupuesto entre 100, 50, 0,20, porque los hay vuelos de 20 euros. Y te aparece automáticamente, ¡pam!, un mapa maravilloso. Y desde tu aeropuerto de destino, todas las flechitas a los demás destinos con el precio de cada billete ida y vuelta. A mí la verdad es que me ha salvado, iba a decir la vida, no, las vacaciones. Porque siempre me quiero ir, pero obviamente me quiero gastar muy poco. Con esto os quiero dar un consejo muy valioso, porque una vez me pasó que vi el vuelo a 40 euros a Berlín ida y vuelta y dije, ¡me emociono viva! Pero claro, ¿qué pasó? Empecé a mirar hotelitos cerca del centro, porque claro, si vas solo 2 días, no me voy a coger un hotel o un hostel lejano, pues me apetece disfrutar un poquito y estar en el centro para verlo todo. Y vi que los hoteles en el centro estaban entre 150 y 200 euros, y claro, para 2 días, no. Por ejemplo, Praga, baratísimo el vuelo, era 45, ¿vale? 5 euritos más, pero te merece la pena porque luego un hotel en el centro, por 40 euros estás allí divinamente, con desayuno, con spa de birra, con de todo. Obviamente todos queremos viajar súper barato y muy cómodo, pero a veces es un poco incompatible.
y os voy a dar este gran consejo que merece también la pena como los otros que os estoy dando, ¿vale? Viajar con escalas. Te haces un poco la vuelta al mundo. Por ejemplo, de Milán a Valencia hay un vuelo que es vía Zurich. Si vas con tiempo, que tienes un mes, pues te merece la pena. Yo siempre he utilizado algún tipo de buscador como Skyscanner para ver dónde hacen las escalas y qué compañías las hacen, pero luego me tengo que ir directamente a mirar en la compañía porque los precios en Skyscanner no están actualizados en tiempo real. Entonces tú puedes emocionarte mucho pensando ¡ah! He encontrado un vuelo por esto, y luego te vas a la página real o llegas al final de la compra a través de Skyscanner y te das cuenta de que no era así. Pero es muy útil para eso, para ver las escalas que hay, las compañías aéreas que vuelan y que van. Yo lo he usado y me ha ido bien, pero solo para esto. La regla número 1 para viajar barato es saber irte con lo opuesto literalmente, ¿vale? Una capa encima de la otra y no facturar maleta. Porque muchas veces, sobre todo en verano, el facturar la maleta te puede costar ida y vuelta entre 50 y 70 euros. Y con eso te pagas otro billete, te pagas una noche de hotel, o te pegas una Festipower, una comilona o lo que te apetezca. Es mucho mejor que apures ahí el equipaje de mano. Te miras ahí unas técnicas de cómo enrollarte la ropita y ponértela ahí súper apretada, y te vas con todas tus capas puestas ahí, bien a gusto y además mucho más cómoda en el viaje. Y estaréis pensando, sí, muy bien, los consejos estupendos, maravillosos, pero ¿qué compañías usas? ¿A dónde vas? Aparte de EasyJet, que ya lo he nombrado, pues uso EasyJet, Ryanair y Wizz Air. Wizz Air, genial, comodísima. Con ellos me fui a Budapest. Muy barato y muy cómodo, y llega a aeropuertos principales, no como Ryanair, que a veces te hace ahí un poquito, ya tú sabes, de te llevo a Milán pero acabas en Bérgamo, que está a 60 kilómetros, y te ves ahí con todo el mar rancio. Luego, para América Latina, nunca he viajado a América low cost, pero habiendo trabajado como business travel, he utilizado y me han dado muy buen resultado. La Gol, EasyFly y Volaris no tienen tantas gangas como las low cost en Europa, todo hay que decirlo, pero en comparación con el resto de compañías, la verdad es que están súper bien. Bueno, espero que este vídeo os haya servido, que vayáis a sacar vuestros vuelos ya mismo, que me contéis si encontráis alguna ganga para acoplarme con vosotros, que sabéis que me encanta viajar. Muchísimos besos y que tengáis un estupendo viaje. Señores pasajeros, antes de abandonar el vídeo, si han disfrutado del mismo, recuerden darle a like y que entrando en el canal Dianina XL pueden suscribirse.